Gloria sea el nombre de Jesús. Bueno, que Dios los bendiga a todos, hermanos míos, en esta tarde a cada uno. La gracia y la bendición del Dios Todopoderoso los acompañe y vamos a estudiar la palabra. Dios bendiga también a los hermanos que nos mirarán allí al rato ya o en el futuro a través de Radio Restauración, de Centro Cristiano Restauración, a Reno Sparks, allí en Facebook o YouTube. Así que Dios los bendiga. Síganme por favor a Proverbios 24:3. A Proverbios 24:3. Así es que Dios les bendiga a todos. Y siguiendo en este día, ¿verdad? Con la serie que llevamos, el cristiano y sus batallas. El cristiano y sus luchas, tema número 15, ahora el día. Proverbio 24:3 dice: con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará. Con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará. Bendito y Rey soberano, te alabamos y te bendecimos. Gracias por dejarnos tu palabra. Gracias porque tu palabra es el pan que debemos de estar, Señor, comiendo todos los días. Porque es tu palabra tan necesaria en nuestra vida, mi Dios. Cuán importante es tu palabra en nuestra vida para poder ser edificados, para poder ser nutridos, alimentados, oh Dios mío, correctamente. En tu nombre, que sobre todo nombre. Guíanos, porque queremos ser edificados en ella, ahora y siempre. Amén, amén y amén. Bien, como siguiendo, ¿verdad? Edificándonos en su palabra, tema número, parte cuarta ahora. Así es que hemos dicho, ¿verdad?, de que cuán necesario es ser edificados en la palabra de Dios. No sé cómo hayamos sido edificados en estos tiempos para atrás, pero si hemos sido edificados en la palabra de Dios, somos bienaventurados, pero necesitamos ahora más que nunca edificarnos de la manera más correcta, de vivir una vida correcta, de vivir una vida que se parezca a la de un cristiano, que sea la de un cristiano. Que no vivamos ya más vidas de apariencia, porque el Señor lo aborrece. Y la verdad, como dijo Pablo, que imagínense, como decía Pablo, que no quería ser desechado, ¿verdad? Porque habiendo sido, dice él, heraldo para otros, o sea que él había sido, o sea que había sido pues edificador de muchos, fuera descalificado. Pues no, ¿verdad? Porque ¿cuál es el sentido? Entonces, tenemos, hermano mío, una responsabilidad grande ante Dios y más ahora en los últimos tiempos. Con mucha más razón
Ahora, como dicen, si demos lo toditito lo que tenemos. Demos toditito lo que tengamos para el Señor. Entreguemos nuestra vida completamente al Dios soberano. Ya no es tiempo de estar jugando, ya no es tiempo de que llevemos una vida de, como dicen, de mediocridad, sino, como dice allá en Apocalipsis 22, 12 más o menos por allí, cuando dice de que el que es, dice, santo, que se siga santificando, pero también dice, pero pues el que es inmundo, bueno, que siga en su inmundicia. Entonces, dependerá de cada uno de nosotros, pero seguro y convencido estoy que estamos en los últimos momentos de la iglesia sobre la tierra, y ahora más que nunca tenemos que estar firmes, erguidos, dijo el Señor, erguidos, o sea, firmes esperando la venida del Señor. Amén. Pero, ¿por quién viene el Señor? ¿Por todos o por los santos? Amén. ¿Y qué significa ser santo, dijimos? Apartado para Dios. Alguien que vive para agradarle a Él. No alguien que vive para agradarse a sí mismo. Entonces, aquel día, bueno, el domingo pasado, estuvimos viendo, ¿verdad?, de que el único medio para ser edificado correctamente solo es a través de su palabra. Solo hay un solo camino. No hay muchos medios. Es uno solo. Jesucristo nunca dijo, hay varios caminos para ir al Padre. Él dijo, yo soy. La afirmación, la seguridad, la tenemos en Cristo. La seguridad y la afirmación la tenemos en su palabra, porque Él es la palabra. Cristo es la palabra que nos está hablando a nosotros, y cada vez que usted y yo estudiamos esa palabra, estamos aprendiendo más, estamos diciéndole, Señor, quiero aprender más para obedecerte a ti. Entonces, aquel día vimos, ¿verdad?, de que, como dice, nos enseña su palabra, que su palabra es inspirada por Dios, decíamos aquel día, ¿verdad? ¿Se recuerda dónde estábamos ese día? Segunda de Timoteo, dice su palabra, de que segunda de Timoteo 3:16, ¿se recuerda que lo estuvimos viendo? Que dice que toda la escritura es inspirada. Y dice que tiene utilidad. Y es tan útil, decía, para enseñar. O sea, nos enseña nuestros defectos, mi hermano mío. ¿Cuántos defectos tenemos nosotros? Muchos. Pues esos defectos Él cada día los quiere rectificar. ¿Para qué? Para que cada día seamos más, hermano mío,
Él nos enseña de que no estamos en línea completa. Y Él lo que hace es alinearnos. Por eso nos enseña. Por ejemplo, si mentimos nos enseña que ningún mentiroso es agradable para Él. Si somos causadores de discordia, peleoneros, pues, nos enseña que necesitamos ser personas pacíficas, controladas por su Santo Espíritu. Esa es la manera correcta de ser edificado. Por eso dice la palabra de Dios, ser edificado pues como casa espiritual y sacerdocio santo. Y ser dice también su palabra, edificados sobre los apóstoles, sobre la base de los apóstoles y profetas. O sea, sobre la palabra de Dios. Entonces, nos decíamos aquel día que es útil para enseñar, útil decía, ¿verdad? Para redarguir, o sea, que nos amonesta. Bueno, amonestar, hermano mío, es cuando usted y yo hicimos algo incorrecto. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Si, por ejemplo, yo dije algo inapropiado, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Amonestarme. Me va a amonestar. Y me va a decir, ¿qué has dicho? ¿Qué has pensado? ¿Qué has hecho? ¿Por qué actúas así? Como un padre o un hijo, cuando el hijo hace lo incorrecto, el padre, como buen padre, tiene que amonestarlo. ¿Por qué? Porque quiere que su hijo viva para que vaya aprendiendo lo correcto. Así es que nos amonesta, ¿verdad? Nos reprende, nos pone a prueba. También dice que es útil para corregir. Estamos pegando una pequeña repasadita. Nos corrige, eso dijimos que significa nos endereza. Imagínense, corregir es enderezar. También significa reformar y rectificar. Pregunta, ¿cuántas veces al día somos rectificados? ¿Cuántas veces al día somos restaurados? Muchas veces, porque muchas veces fallamos. Porque de repente a veces, hermano mío, pensamos pensamientos inapropiados. Pensamos, hermano mío, algo que no debemos. Se nos cruzan pensamientos inapropiados. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Nos endereza, nos reforma y nos dice, nos corrige y nos dice, no es lo correcto que estás haciendo. Pensando, haciendo, diciendo, actuando. Y esa es la obra de su palabra en nuestra vida. Pero ¿cuándo pasa eso? Cuando su palabra. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando mentimos? Inmediatamente el Espíritu Santo nos lleva, no mintáis los unos a los otros. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Entonces, también dijimos que significa, ¿verdad? Instruir. O sea, también dijimos que instruye en justicia, dice, útil para instruir. Nos educa. El Evangelio es una educación al cristiano. Porque todo lo que aprendimos nosotros
era obra de la carne. Y el Espíritu Santo nos va reformando para que seamos humanos espirituales. Para que ya desechemos lo terrenal de nosotros. Para que ya no haya más en nuestra vida toda impureza, todo pecaminosidad, todo desagravio, todo mal comportamiento. Bueno, algunos cristianos piensan, hermano, de que yo como cristiano puedo tomar, dicen, o sea, echarme mis cuantas copas, pues. Muchos cristianos que piensan así. El problema es de que, como todos hemos sido mañosos, no nos quedamos con una copa. Le seguimos a la segunda, decimos una, no es ninguna, dos, vale por una, y así nos vamos. ¿Se da cuenta? Pero ¿qué es lo que hace la palabra de Dios? Dice que no os emborrachéis con vino. Eso es lo que hace la palabra de Dios. En el cual dice, hay disolución, o sea, hay efecto. ¿Por qué? Porque un borracho ya no actúa como una persona cuerda, sino que se porta como un patán, se porta como un tonto. Porque, ¿sabes? Lo que pasa es que hay muchos que toman porque no tienen valor de decir las cosas así directamente. Y se los echan para tener valor de decir las cosas. O sea, ¿qué significa eso? Que ya está mal ahí. Y otros dicen que por diversión. Pero por diversión, hermano, sus locuras. Pero por eso dice el Señor, no se emborrachen con vino. Mejor emborráchense, dice, ¿cómo? Con el Santo Espíritu. Bueno, el Espíritu Santo no nos va a poner ebrios para que hagamos locura y media. Que es otro punto, fíjense, también que tenemos que aprender. Porque ¿sabe usted que muchas iglesias que dicen ser cristianas? Yo lo digo porque crecí en una iglesia así, bueno, de hecho cuando vine al Señor, en una iglesia así de que había un montón de gente allí según que se borracha, decían del Espíritu Santo, pero se portaban, hermano mío, con actitudes no muy... Y decían que estaban borrachos del Espíritu Santo. Yo creo que se los habían puesto de veras para que actuaran así. Porque, y si, por ejemplo, vemos en la televisión, mejor dicho, en las redes sociales, vemos muchos videos de eso, de gente actuando no como cristianos, pero según ellos que borrachos del Espíritu Santo, y que la risa santa, y que el garrotazo santo, y la patada santa, y no, se hay de todo eso. Pero ¿será santo o será profano? De santo no tiene nada. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu de Dios es ordenado y siempre traerá orden a nuestra vida. Porque el Hijo de Dios, o el que es lleno del Espíritu Santo,
es una persona sabia. ¿Y qué hace un sabio? Se aparta del mal. Hace lo correcto y enseña lo correcto. Eso es lo que hace el Señor. Por eso, el poder de la palabra de Dios, útil, capaz para transformar de una persona tonta, idiota, perdón por la expresión, pero a alguien que sepa comportarse como una persona. Y entonces, dice, por eso es que dice el proverbio que leímos, porque dice, con sabiduría se edificará la casa. O sea, con la palabra de Dios necesitamos ser edificados todos los días para que seamos un sacerdocio santo, agradable a nuestro Señor Jesucristo. Porque dijimos que solo su palabra tiene el poder. Vámonos allá al libro de Hebreos 4:12. Una palabra muy conocida, un versículo allí muy conocido. Dice, solo su palabra, el punto es solo su palabra tiene el poder para edificarnos o darnos el crecimiento necesario. Solo su palabra tiene el poder para edificarnos o darnos el crecimiento necesario en nuestra vida. Hebreos 4:12. Porque su palabra, dice, es viva y eficaz. Se da cuenta, dos puntos muy básicos. ¿Cómo es su palabra? La palabra del Señor, viva y ¿qué también? Eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa secreta que no se manifiesta en su presencia. Antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que darle cuenta de todo. ¿Se da cuenta? Dice, es que su palabra, dice, es viva. Y eso que es viva significa que tiene vida en sí misma. ¿Por qué? Porque Cristo es la palabra. En el principio era la palabra, dice Juan 1:1. Y la palabra era Dios y la palabra era con Dios. Los testigos de Jehová allí le ponen, dice, y la palabra era un Dios, dice. Ellos lo ponen así, un Dios, pero con D minúscula. Y un Dios con D minúscula significa un Dios profano. ¿Será Cristo profano? ¿Será Cristo profano? Para que sepamos distinguir, para que sepamos diferenciar y sepamos de qué estamos hablando. Dice, y la palabra es y era Dios. Eso es Cristo. Entonces fíjese de que con ese argumento, solo medio voy a tocarlo, no quiero salirme del tema. Con ese argumento, los testigos de Jehová dicen que nosotros adoramos a tres dioses. Fíjese que con ese argumento ellos estarían diciendo de que en alguna manera ellos
están hablando de más de un Dios. Porque si ellos están diciendo, era un Dios, y con D minúsculo, bueno. Entonces dice aquí, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es viva, tiene el poder. ¿Por qué? Porque nació, o fue dicha, o sale de la boca de Dios. Y la palabra de Dios es la misma de ayer, de hoy y eternamente. ¿Por qué? Porque es Cristo Jesús la palabra. Entonces, es por eso que tiene el poder para edificarnos. Tiene el poder para darnos el crecimiento necesario como pueblo de Dios y que seamos transformados, porque solo podemos ser transformados por un poder superior al que hay en nosotros, a lo que nosotros conocemos. Y ese es el poder de su palabra, que tiene el poder para hacer nuevas criaturas. Porque si una persona, óigalo bien, que dice ser cristiana y vive de la misma manera, actúa de la misma manera como era antes, no es nueva criatura. Simplemente lleva un nombre, pero no mora Cristo en esa persona. Porque si alguno dice, 2 de Corintios 5, 15, 17, no me recuerdo por ahí, está en Cristo, dice, es nueva persona, nueva criatura. O sea, su vieja naturaleza ya no es en él, sino que es una nueva naturaleza. ¿Y quién hizo esa transformación? La palabra de Dios, Cristo Jesús, en nuestra vida. ¿Por qué? Porque es viva. Y como es viva, también es eficaz. Y esa palabra eficaz, allí viene de la palabra griega que es energes. Es poder, que es energía. Entonces, gloria a Dios, dice, dijimos que es la palabra energes, que es algo, dice, activo, operativo, con poder. Algo eficaz. Dice que es algo, dice, con acción, dice, con acción, activo y operativo. Lo contrario, dice, a aquello que es inoperativo, inefectivo, algo que es ocioso o algo que es muerto. ¿Se da cuenta? Es el poder que opera en ti y en mí porque hemos
hemos sido vivificados por el poder de Dios que transforma nuestra vida. Solo así somos edificados correctamente. Es necesario ser edificado cada día a través de su palabra. Y cada vez que usted lee la palabra de Dios, se está edificando, se está nutriendo, se está llenando de esa, ¿qué dice? Eficaz en su vida, energía en su vida, energía, poder de usted y mí. Que si estamos tristes, el Señor nos da gozo. Por eso es que dice acá el Salmo: has cambiado mi tristeza, mi llanto, mi lamento en gozo, en alegría, en felicidad. ¿Por qué? Porque antes estábamos sin Dios y sin esperanza. Y ahora tenemos a Dios, tenemos esperanza, pero tenemos también seguridad. ¿Se da cuenta? Porque ahora ya no vivo yo, sino que es Cristo en mí y conmigo. Eso hace la diferencia, ¿no? Eso me da la vitalidad, me da la seguridad, me da la convicción. Pero eso también corta todo lo que yo puedo pensar de mí mismo y me sujeta a la voluntad de Cristo, para que yo ahora obre a la voluntad de Cristo y no a mi voluntad. Qué diferencia, ¿no? Entonces nos dice, ¿verdad? Es viva. Solo algo vivo tiene la capacidad para moverse y accionar. Si no le damos la importancia a su palabra, es lo mismo que estemos menospreciando a Cristo, porque Cristo es la palabra. Es por eso que el pueblo de Dios tenemos que estar comiendo este maná, o sea, comiendo la palabra de Dios todos los días para ser edificados, nutridos, fortalecidos, animados cada día. ¿Cuánto? Cada día. Así dice, como la comida o el pan físico lo necesitamos en nuestro cuerpo natural, así también nuestro cuerpo espiritual necesita el pan celestial, y solo así podemos botar, dice, o deshacernos de toda mala maña de la naturaleza carnal de nuestra vida. Tal como dice Colosenses 3:5, hacer morir pues todo lo terrenal en vuestra vida. Eso nos dice su palabra. ¿Cómo tenemos que hacer morir todo lo terrenal? Solo su palabra tiene el poder para
dice, revelar o para hacernos saber cuáles son nuestras intenciones, cuáles son nuestros pensamientos y deseos, y nos redarguye, nos amonesta, nos reprende o nos convence. Y nos convence que tal, dice, pensamientos o intención no es buena y que lo desechemos. Nos lo hace saber. Por eso dice su palabra, mire, fíjese lo que nos dice, le voy a leer una palabra ahí en Jeremías 23-29, dice la palabra de Dios. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. No es mi palabra como fuego y como martillo, garantizando el poder que tiene su palabra, que es viva y es eficaz. Es su palabra como fuego, o sea, que no solo corta, sino que también quema o purifica. Que eso es lo que hace en nosotros como su pueblo. Entre más la estudiamos, más purificará para que nos parezcamos más a Cristo Jesús. Y es como martillo, dice, que hace un martillo. Golpea, pues su palabra tiene el poder para enderezarnos, para rectificar nuestras vidas, para así ser hechos a la imagen de Cristo. Esto es para parecernos a Él, ser mansos y humildes como Él lo dijo. Eso es el poder de la palabra del Señor en nuestra vida. Porque es viva y es eficaz y es como fuego y como martillo. Solo así, hermano mío, somos rectificados, solo así somos edificados correctamente. ¿Se da cuenta? El poder de la palabra de Dios. Porque dice, es como espada de dos filos que corta todo aquello que le desagrada. Por eso, hermano mío, cuando muchas veces usted y yo estamos pasando momentos difíciles, es que el Señor está operando en nosotros. Y muchas veces lo que nosotros hacemos es renegar. Y el Señor nos está cortando allí, nos está poniendo a prueba para ver cuáles son nuestras intenciones. Y Él está diciendo, quiero quitar tu orgullo, quiero quitar tu altivez, quiero quitar tus celos, tus enojos, todo aquello que me desagrada. Tu mal carácter. Estoy probando a ver cuán paciente eres. Y nosotros lo que muchas veces lo que decimos, ¿por qué a mí, Señor? En vez de decir, Señor, me cuesta, pero ayúdame, porque yo quiero parecerme a ti. Y sé que esto que estoy viviendo como hijo tuyo me ayudará. Me duele porque sé que estás cortando algo
Y sé que dice tu palabra, nos damos cuenta cómo la palabra de Dios es suficiente para edificar, tal como dice tu palabra, que los que te aman, todo nos ayudará a bien. Su palabra no tiene contradicción. Y nos ayudará en todo para que seamos edificados correctamente y nos parezcamos a Cristo Jesús, el autor y dador de la vida y vida. Dejémonos edificar, mi hermano mío, con el poder de su palabra, que es viva y es eficaz. Y con seguridad seremos nutridos con todos los nutrientes. Por eso, el predicador tiene que predicar todo el consejo de Dios. Tenemos que hablar de todo lo que la palabra de Dios dice. ¿Por qué? Porque es un conjunto completo su palabra. Y con ella, por eso es que es viva y es eficaz. Porque su palabra es completa. Y decía Pablo, no he rehusado enseñarles todo el consejo de Dios. Porque la palabra de Dios nos habla de todititito. Y aquí tratamos de hablar. Imagínense, hay quienes solo hablan de una sola cosa, ¿sí? Entonces no somos nutridos. No podemos, hermano mío, solo comer carne. Necesitamos otros ingredientes en el cuerpo, otros vitaminas, necesitamos algo diferente. Imagínense que aquellos que les gusta solo pizza y pizza, dicen nada más. No, esos no le aumentan. Bueno, le aumentan a la gordura, pero no le aumentan a los nutrientes. Algunos dicen solo más chicken. No. Así es la palabra de Dios. Y muchas veces somos también buenos para repartir. A veces decimos, este mensaje le debería de quedar bien a aquel, decimos nosotros. No, para nosotros primero. No repartas. Bueno, podemos compartirlo después de que nosotros hayamos comido. Porque para todos hay aquí. Para todos tiene el Señor. Eso es ser edificados correctamente. Ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Entonces, es su palabra viva y eficaz, como fuego y como martillo. Podemos ver, hermano mío, cuán importante es ser nutridos correctamente en el amor y la verdad de su palabra. Por eso nos enseña, nos dice su palabra, nos muestra su palabra, que necesitamos cada día someternos
a su palabra, al poder de su palabra, ser confrontados con su palabra. Por eso nos enseña su palabra. Por ejemplo, él dice, airaos, dice, pero no pequéis. O sea, no se enojen más de lo debido. Pero luego dice él, ¿verdad? Y no se ponga el sol, o sea, no se acuesten enojados. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Entonces, ¿nos trae algo beneficioso el enojo? ¿Pero por qué lo practicamos, pues? Por necio, ¿verdad? Lo practicamos y es algo que no debemos. Porque dijo alguien, me gusta, dice. ¿Eh? Entonces, te pareces más al otro. También nos dice su palabra. Ninguna palabra corrompida. ¿Se da cuenta? Como dijera alguien, no podemos andar hablando como niños callejeros. Bueno, esa es una manera de decirlo, pero así es. O hay quienes dicen, algunos dicen, como gente de los mercados. Otros dicen como verduleros. Otros dicen como carretoneros. Bueno, son expresiones tomadas, ¿verdad? Porque se oyen mucho en cierta clase de gente. Ese es el peligro, hermano mío. Por eso es de que cuando dice la palabra de Dios que no tenemos que airarnos, porque en el enojo sale todo eso. Y por eso el Señor nos prohíbe todo eso. Que tenemos que controlar nuestro temperamento. Y también dice, por ejemplo, la palabra de Dios, quítese de vosotros, dice, toda amargura, resentimiento. Wow. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Nos edifica, nos renueva, nos restaura, nos ayuda, nos endereza. Ese es el poder que tiene la palabra de Dios. Y cuando nosotros dejamos que ella obre en nuestra vida, cuando nosotros la estudiamos, hermano mío, tiene el poder para rectificar nuestra vida. Nos enseña, nos rectifica, nos endereza. Nos dice, por lo tanto no sean, dice, insensatos. Bueno, ¿quién es un insensato? Es una persona que hace lo que quiera, dice las cosas como quiere, se porta como le da la gana, no se deja regir por nadie. Pregunto, ¿seremos así nosotros? Por supuesto que no. Entonces, no vemos muchas veces como tales. Porque si tú y yo hemos sido
hechos conforme al Señor, entonces tenemos que vivir conforme a la voluntad del Señor y su palabra. Es el poder que su palabra que nos enseña, ¿verdad? A cómo debemos, hermano mío, de portarnos. Por eso el Señor nos dice, digo pues, dice el Señor, andad vivir en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pregunto, ¿cuáles son los deseos de la carne? La carne tiene muchos deseos. La carne le gusta aborrecer, ¿verdad? La carne le gusta mentir. La carne le gusta ser apapachada. La carne le gusta ver lo que quiera, hacer lo que quiera, decir lo que quiera. Por eso dice el Señor, y les habla al pueblo de Dios. Digo pues, vivan en el Espíritu. ¿Qué es vivir en el Espíritu? Vivir en el Espíritu es vivir una vida sometida a la voluntad de Cristo. Vestidos, dice la palabra de Dios, como hijos de Dios. Entonces, ¿cómo anda vestido un hijo de Dios? Bueno, podemos ponerlo en dos maneras. En algún vestuario físico, un hijo de Dios, tenemos que vestirnos prudentemente, ¿no? No es prudente que yo ande vestido, que venga a la iglesia con chores. No es prudente. Porque donde quiera yo ando, pues ande con mis pantalones rotos ahí. No es prudente. Porque no tengo que ser igual a los del mundo. Bueno, si estoy en la casa, pues no importa, estoy en la casa. O si ando trabajando, pues si se me rompió, bueno, está bien. Se me rompieron. Pero tenemos que ser prudentes. Entonces, no es decoroso que una mujer se vista como quiera. Como dice la palabra de Dios, habla de peinados ostentosos, o sea que mucho lujo, pues. Si puedes, está bien, pero pues imagínate que cada semana vaya a que le hagan unos peinados de $100 o más. A lo mejor podrías utilizar eso para hasta ayudar a los pobres, ¿no? ¿No crees que sería mejor? Y alguien dijera, pero ni yo. Sí, es cierto. Pero la palabra de Dios también nos enseña que ayudemos al necesitado. Y no se nos olvide que Dios nos da la fuerza, o Dios nos bendice, pero también, si pensamos solo en nosotros mismos, al Señor le puede disgustar de esa manera. No es prudente que una mujer se vista con ropas cortas enseñando su cuerpo. Hablo de los cristianos, ¿no? Hablo de los cristianos, pues.
el mundo. Aunque le digamos, no lo va a entender. Pero un cristiano o una cristiana no puede decir yo me he visto como quiera. Bueno, sí es cierto, puedes vestirte como quieras, pero con ese comportamiento dejarías decir que no eres un hijo de Dios. Porque ya no nos dejamos dominar nosotros por nuestros deseos carnales. Porque yo en mis deseos en la carne, déjame decirle, si alguien me dice algo, yo quisiera contestarle 5 cosas más. La naturaleza carnal. Pero ¿qué me dice el Señor? Aprended de mí, que soy manso y humilde. Me corta mi comportamiento. Y entonces, y vestirnos, decíamos, esto era lo físico y lo espiritual. ¿Qué significa vestirse a la voluntad de Dios? Lo que acabamos de decir también, que dijo el Señor, aprenden de mí. Eso es vestirse espiritualmente bien. Espiritualmente. Y físicamente dijimos, no del lujo, pero correctamente. Si puedes de lujo, bueno, está bien, pero correctamente. Porque sabe usted también que también hay cristianos que, como dicen que porque son hijos de Dios tienen que ponerse los mejores trajes. Bueno, dijimos, si puedes con todo, está bueno, pero no te vas a ir a endeudar solo por ponerte un buen vestido o un buen saco y después estés endeudado. O sea, ¿se me entiende? Es cuestión de ser prudente, ¿no? Pero espiritualmente, dijimos, es dar fruto del Espíritu de Dios en nuestra vida. Que seamos humildes, que seamos pacíficos, que seamos controlables. Eso significa, ¿verdad?, dominio propio. Que seamos fieles. Eso es vestirse bien espiritualmente. ¿Y eso quién lo hace? El Señor, a través de su palabra, nos enseña nuestro comportamiento. Por eso, el poder que tiene la palabra de Dios para enseñarnos a nosotros cómo tenemos que ser edificados. Por eso dice la palabra del Señor. Y esto tiene, hermano mío, tenemos que anhelarlo en nuestra vida. Primera de Pedro 2:2. Miren lo que dijo el Señor ahí, a través de la boca del apóstol Pedro. Dice, desead, dijo él, como niños, recién nacidos de leche espiritual no adulterada, para que por ella podáis crecer para salvación.
si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Dice, deseen. La palabra allí desear es anhelar, pero dice, desear intensamente. Yo me preguntaba y decía, ¿por qué pone a un niño como referencia? ¿Por qué no pone a un adulto? Porque los deseos de un adulto pueden ser variables y pueden ser no adecuados. Y no son los mismos. Por ejemplo, yo puedo desear una casa nueva, pero no puede ser el mismo deseo suyo. Y en cambio un niño sí es el mismo deseo. ¿El de qué? De ser alimentado correctamente. Todos los niños desean eso, ser alimentados correctamente. ¿Y cómo son alimentados correctamente? Con la leche materna. Por eso pone, desead como niños recién nacidos la leche, ¿qué dice? Espiritual. ¿De qué está hablando? De la palabra. Leche espiritual dice no adulterada, porque sabe, la leche materna no puede ser adulterada cuando el niño la toma directamente de el pecho de la mujer. Ahora si se la saca y la reparte ya es otra cosa, ¿no? Pero si está siendo amamantado directamente por el pecho de la mujer, no puede ser adulterado. Así la palabra de Dios. Tenemos que ser edificados correctamente y que la palabra de Dios no sea adulterada. Porque hay hoy muchos predicadores en día que adulteran el Evangelio. Tanta mala enseñanza, tanta mala doctrina que hay ahora en día. Como la que vimos, por ejemplo. ¿Se recuerda la que vimos? ¿De quién hablábamos? Del G12. ¿Se recuerda que decíamos del G12? Prácticas que son, de alguna manera, diabólicas y utilizan la palabra. Pero eso es una manera de ser nutrido ineficazmente. Doctrina de la confesión positiva. ¿Qué le ayudará en los momentos difíciles? ¿Qué tendrá para echar mano? Por eso, dijo Cristo Jesús, escudriñen las Escrituras. Y eso de escudriñar significa escarbar. No es solo leer, es estudiar qué el Señor nos estaba diciendo. Para ser edificados correctamente y vivir una vida que sea agradable al Señor. ¿Y qué es una vida agradable al Señor? Es una vida lejana, apartada de todo orgullo, una vida apartada de toda mala intención, una vida sometida a la voluntad de Dios. Por eso Él dice, someteos pues a mí y
someterse al Señor significa una vida de plena obediencia a Cristo. Sin orgullos, sin nada que sea de lo de este mundo. Esa es una manera de ser edificados correctamente. Y eso es lo que vamos a perseguir. Por eso, está bien que escuchemos predicaciones en el internet, pero tengamos mucho cuidado a quién escuchamos. Y es por eso de que si escuchamos, tiene que ser verificado con la palabra de Dios. ¿Para qué? No nos den o no nos hagan ver lo que Cristo nunca dijo o enseñó. Porque dijimos, estamos en un momento muy crucial. Por eso dijo Cristo, cuando le hablaron del fin de los tiempos, Él les dijo, mirad que nadie, dijo Él, os engañe. ¿Por qué, dijo Él? Miren que nadie los engañe, miren, no se dejen engañar, porque habría mucha mentira, porque habría mucha falsedad. ¿Y qué significa falso? Falsedad significa algo que tiende a imitar a lo original, pero resulta ser falso, engañoso, perjuicioso. Y eso es lo que ahora en día hay. Falsedad dentro del pueblo de Dios. Porque Abraham, dijo el Señor, se levantarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán, dijo, al rebaño de Dios. ¿Qué dijo? No perdonarán. O sea, no tendrán misericordia. Porque dice también otra escritura, tendrán apariencia de piedad, pero dice, la negarán con su comportamiento. ¿Se da cuenta? Por eso es importante, no solo veamos las palabras de una persona, sino que veamos cuál es su vida. Todo eso es básico. La vida de una persona tiene que ir a la par de las palabras. Y eso ser edificados correctamente. ¿Cuán importante es, hermano mío, ser edificados con la palabra del Señor? Si usted, por ejemplo, si nosotros leemos el Salmo 119 del versículo 1 hasta el versículo 169, creo que llega, es hermano mío, es una alabanza a la palabra del Dios eterno. Cada palabra que encontramos allí, hermano mío, es una alabanza a su palabra, que habla, ese salmo habla directamente hacia la palabra de Dios. Cuánto amo tu ley. Siempre ella me edifica. Siempre la medito cada día. Es muy importante ser edificados correctamente en la palabra del Dios eterno. Vamos a leer unos versículos del Salmo 19, nada más, hermano mío, para que vean. Yo se los leo. Dice,
Dichosos los que van por el camino perfecto, los que andan conforme a la ley, a la palabra del Señor. Dichosos los que guardan sus estatutos y de todo corazón que le buscan. Así tenemos que buscarlo nosotros. Jamás hacen nada malo, sino que siguen los caminos de el Dios eterno. Tú has establecido tus preceptos para que se cumplan fielmente. Cuánto deseo afirmar mis caminos, cumplir tus decretos. No tendré que pasar vergüenza, consideraré todos tus mandamientos. Te alabaré con integridad de corazón cuando aprenda tus justos juicios. Tus decretos cumpliré, no me abandones del todo. ¿Cómo puede un joven vivir una vida íntegra? Viviendo conforme a su palabra. En mi corazón atesoro tu palabra para no pecar contra ti. Bendito sea, Señor, enséñame tus decretos. Con mis labios he proclamado todos los juicios que has emitido. Me regocijo en el camino de tus mandamientos, más que de cualquier riqueza. En tu palabra medito y pongo mis ojos en tu palabra. Y así sucesivamente. ¿La podemos seguir? Alabemos al Señor, dejándonos edificar y viviendo para agradar al Dios eterno. Y que sea la palabra del Dios eterno la prioridad en nuestra vida de ahora y para siempre. Por eso, si te decimos estudia la Biblia, es porque el beneficiado serás tú. Si yo la estudio, yo soy el beneficiado. Y con seguridad, no para andar proclamando yo he leído 20 veces, 50 veces la Biblia, sino yo, la palabra de Dios, la conozco, pero también la obedezco. Ese es el propósito. Porque en ella nos gozaremos, porque la necesitaremos en los últimos tiempos. Sea el Señor añadiendo bendición a tu vida. Y que todo propósito sea, mi hermano mío, como decía el salmista, gozarnos en su palabra. Démosle gracias al Señor. Alabemos su nombre, porque el Señor ya nos impulsó con su palabra para que la estudiemos, la meditemos y la obedezcamos. Gracias, Señor, por tu palabra. Es tu palabra